fue tu papá. Y estoy aquí con mi querido tocayo Pedro Alonso, que nos habla de economía, finanzas y otras hierbas. Y te saludo como siempre. Muy buen día. Tocayo, buen día para todos. Pues nos llevamos el impacto de los recortes presupuestales, Pues sí. Nos llevamos el impacto de la Bolsa Mexicana de Valores, que terminó el mes con una baja de 5.06%, 5.08%, con un peso tocando los 15.30, con un precio del barril del petróleo por abajo de los 40 y con recortes por $250 millón de pesos. Pues sí, mira, en primer lugar creo que no nos sorprendió del todo, ¿no? Habíamos hablado de el impacto negativo que podía tener en las finanzas públicas y por lo tanto en el crecimiento esta baja del petróleo. Ahora se tomó esta decisión pues, de ajustar el presupuesto a una realidad fiscal, yo diría, más acorde a las condiciones que privan en el mundo y en particular en nuestro país. Como mecánica, digo, no es nada nuevo, ¿no? Son recortes a diferentes rubros, es relativamente pequeño, diría yo. Hablar del 0.7 del Producto Interno no es que sea poco dinero, es que, bueno, pues no es una cantidad extraordinaria. Desde mi punto de vista, hablar ahorita del impacto real que va a tener, pues es difícil. Pero bueno, pues lo que hace esta decisión es poner una vez más enfrente de todos lo vulnerable que somos a temas como el del petróleo, evidentemente, pero no solo eso, sino pues yo diría, debilidad estructural de las finanzas públicas. Debilidad estructural de las finanzas públicas. Se habla, en primer lugar, si quieres vamos por partes, sí, de un precio del petróleo que no repercute en la economía porque tenemos coberturas. Y de repente nos encontramos con un boquete de más de millones de entrada que nos hace pensar que pues no es tanto así, sino que realmente sí hay repercusión. Claro que sí, o sea, no repercute ahora quizá, pero bueno, aquí habíamos mencionado que eventualmente el presupuesto del 2016 iba a tener que ser modificado de manera importante porque pues, la simple lógica te dice, si este año presupuestaste a $82 el barril y después lo represupuestaste a a 79 y resulta que está en 39, por decir cualquier número, pues las proyecciones indican que evidentemente el petróleo en este año no va a regresar a los niveles de 100 pesos, de $100 el barril en el caso mexicano. Por lo tanto, pues el próximo año tendremos que hacer un presupuesto a un nivel menor de petróleo. Y dado que el 30 y tantos % del ingreso fiscal viene del petróleo, pues el presupuesto no va a poder ser del mismo tamaño, ¿no? Esa es una parte. La otra es que, bueno, se anuncia que esto es oportuno y que es un preámbulo a una reingeniería fiscal, ¿no? Yo diría que como suele ocurrir, pues siempre se usan estos términos que no significan otra cosa más que tratar de que los elementos que conforman las finanzas públicas pues caminen de manera más ordenada. Yo siempre que ocurre esto, porque no es la primera vez que ocurre, ni es la primera vez que oímos estos términos, pues la pregunta que me hago es ¿por qué tiene que ser ahora en situaciones críticas cuando tener decisiones eficientes, priorizar correctamente, asignar correctamente, pues debería ser algo de todos los días, ¿no? Así es como las cosas se supone que deben de funcionar, sí, de repente, ¿no? Nos encontramos con por ejemplo, el proyecto del tren rápido a Querétaro. Ajá. Te dice, bueno, es un tren que tiene una inversión de 50,000 millones de pesos para fines prácticos, pero que va a transportar 20,000 personas, entre aquí y allá. Desde el punto de vista de su viabilidad financiera, pues, puede ser que parte vaya a fondo perdido, por un lado. Y por otro lado, hay quien me dice que es muy caro el tren como tal y que podría hacerse con mucho menos recursos. Yo no lo sé, digo, para qué inventar, no tengo experiencia en ese tipo de proyectos. Pero bueno, número uno, a mí me parece que tanto la cancelación del transpeninsular ahí en la península de Yucatán, como mantener el aeropuerto, así como así, me suenan más a golpes mediáticos que a medidas realmente de fondo, ¿no? Y valga decir, el hecho que uno cancele un proyecto como el de Querétaro, el tren de Querétaro, no cancela para nada el problema que tenemos de credibilidad y de conflicto de intereses, ¿no? O sea, ese es otro boleto y yo diría no hay que dejarlo, aquí no vale el tema de muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Yo creo que la rabia es una cosa y el perro es otra, ¿no? Sí.
Entonces, bueno, pues lamentablemente entramos en esta situación. Sí se va a afectar el producto, no sé en cuánto, me parecería medio irresponsable de mi parte decir ahora, pues el PIB se va a caer en lo que sea. Lo que sí puedo decir es que la estimación de la Secretaría de Hacienda, que está en 3.7 en el punto medio del intervalo que ellos usan, pues es superior a casi todos los pronósticos que habíamos venido haciendo estos temas, incluido el Fondo Monetario Internacional en los últimos meses, ¿no? Moody's dice, van a crecer a no más del 2.5% los mexicanos. Bueno, no sé en qué se esté basando. Yo diría que nuestro crecimiento, si no se agravan las cosas demasiado, este año va a estar cercano al 3. Dime una cosa, tocayo. Yo no puedo entender cómo no haya nadie que pegue un brinco cuando el país con el que competimos tiene un suministro energético cuyo costo al consumidor es de menos de la mitad de lo que cuesta en México. En gas, en gasolina, en todo tipo de derivados, en electricidad. Eso tiene que afectarnos forzosamente. Bueno, lo que pasa es que ahí es donde está, en parte, pero ahí es donde está nuestra falta de competitividad. O sea, lo acabas de decir, pues si yo hago esta tablet y tú haces esa tablet que más o menos se parecen, pero mi costo de energía es el doble que el tuyo, pues por supuesto que mi tablet es más cara que el tuyo, que la tuya. Digamos, a calidad igual, la mía es más cara. La tuya es más cara. Además, quien hace esta tablet gana menos que quien hace esta tablet. Por supuesto. Y ese es también un problema que en el mediano y largo plazo, obviamente que está afectando a cuánto tiene que trabajar una persona para comprar un litro de gasolina en México en función de cuánto tiene que ser lo mismo para... Claro, es un problema de productividad al final, ¿no? Sí. Pues lamentablemente corregir ese tipo de cuestiones tiene que ver, número uno, con una voluntad clara de hacerlo, número dos, con medidas que permitan llevar a cabo acciones de inversión en el sentido correcto y en el lugar correcto, diría yo. No es algo que pase de la noche a la mañana. Es este tema yo diría, de la inequidad a nivel global, ¿no? No todos partimos de la misma línea, entonces, pues por más que le eche ganas, si tú arrancaste 100 metros antes, pues para que yo te alcance no va a estar fácil. No. Entonces, bueno, pues no deja de ser preocupante esto que está ocurriendo. Es necesario hacerlo, por supuesto que es necesario hacerlo. ¿Qué va a pasar el año que viene? Porque este año, como quiera, me refiero al 2015, como quiera, el presupuesto está cubierto. Como dije, me parece que los recortes no son así de una gran magnitud, pero, insisto, sí hablan de nuestra vulnerabilidad. Sí, fíjate que aquí hay dos cosas que me inquietan muchísimo. Una, estamos en enero y ya estamos hablando de las perspectivas de desarrollo para el año que entra. Pues sí. Eso a mí verdaderamente me pone los pelos de punta, por un lado. Y por otro lado, se nos dice que en términos de contribuciones hay más recaudación, cosa que de repente me encuentro con grupos completos, bloques de empresarios y de empresas que dicen no podemos seguir respondiendo a las obligaciones fiscales que tenemos. La recaudación, por lo tanto, pienso que no está siendo acorde con lo que se nos dice que está haciendo. Sí, yo diría que a mí me preocupa en este sentido, y ahora con estos temas de recortes presupuestales, que aparentemente el planteamiento es, nuestro problema viene de afuera, ¿no? Sí. O sea, nosotros no somos, o sea, en este caso concreto es el petróleo, es la tasa de interés de los gringos que a lo mejor sube o que va a subir, es la caída de la economía global, ¿no? Y dejamos de mencionar, o evadimos mencionar, temas que también influyen directamente en nuestras decisiones de ciudadanos, claro, de consumir, de invertir, de ahorrar, de hacer proyecciones, de tener planes. Me refiero a que, bueno, ¿por qué no tratamos de revisar un poco el impacto fiscal en el consumo que se nos ha caído? ¿Por qué no revisamos lo que tú dices, si todos podemos pagar lo que se dice que debemos pagar? Con un 60% de economía informal. Es lo que te iba a decir. Resulta que los de siempre somos los de siempre, ¿no? Entonces, ahora perseguidos. Además, ¿por qué no revisamos los temas de corrupción? ¿Por qué no revisamos los temas de inseguridad? Que al final todo eso
forma parte de mi entorno y que permite que yo decida en un sentido u otro, o no decida, tan simple como eso, ¿no? Entonces a mí me parece que no solo es decir estamos haciendo algo que es necesario, que es prudente hacerlo, que es no es importante, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hay cuestiones de tipo estructural que tendríamos que revisar con mucho cuidado, porque al final del camino pues es muy difícil tomar decisiones cuando uno no tiene la suficiente, yo diría, evidencia de que le puedo creer al que me está diciendo que haga tal o cual cosa. Y cuando tienes un problema de credibilidad, mal andamos. Así es, lamentablemente. Gracias, Toquellito. Gracias a como ti. siempre por estar aquí Buen conmigo. Y vamos a los memes, pero antes le quiero decir que algo que no podemos dejar de lado es que entre gritos y manotazos, en presencia de Marcelo Ebrard, la Comisión Especial de Seguimiento del Ejercicio de los Recursos Federales destinados a la línea 12 de el Metro aprobó por mayoría su primer informe sobre las fallas que tiene el proyecto, con el señalamiento de que el ex jefe de gobierno del Distrito Federal es responsable directo de las irregularidades. Marcelo intentó hacer uso de la palabra, a lo que no se le permitió. El priista Marco Antonio Calzada fue el que le impidió. Este ordenó cerrarle el micrófono, lo que generó empujones, agresiones y hasta que el legislador priista Fernando de las Fuentes fuera el primer protagonista de que Marcelo Ebrard de plano dijera aquí no. Ya hay un grupo dentro de las tribus del PRD que están proponiendo a Marcelo para que se lleve una plurinominal. Entonces, ahora este hombre, usted se preguntará, ¿qué pasó con la línea 12 del metro? Yo lo que he podido entender como ingeniero es lo siguiente: el diseño de la línea, de la vía, tiene dos problemas. Una, que se diseñó para otro tipo de convoy que no se utilizó. Y dos, es como si yo diseño una calle de asfalto y hago pasar por ahí tractores de oruga de la guerra. Pues digo, la calle no coincide con, o sea, la superficie de rodamiento no coincide con el tipo de lo que va rodando. Eso fue lo que pasó. Y dos, que se me hace todavía serio, más serio, no se le permitía a quienes estaban encargados del mantenimiento de la línea 12 el darle el mantenimiento, una lubricación en las partes clave de los puntos de inflexión, la que trajo por consecuencia alabeos, deformaciones de la línea, hasta el punto en que ahora lo que se dice que no funciona es la línea, cuando que en realidad lo que pasó es que esa línea se deformó por lo que estaba circulando por arriba. ¿Por qué? Porque se le compró a otra compañía los convoyes de lo que tendría que haber sido diseñado para convoyes de rodamiento neumático y no metálico. Y esto trajo como resultado el que esté la línea como está, de un proyecto de 12,000 millones, anda ahorita por los 25,000 millones, una danza de millones, de una corrupción brutal, porque pues alguien se llevó una buena lana de habérselo vendido a la empresa X en lugar de a la empresa Y. En fin, son de estas cosas que uno entiende rapidito, pero cuando se politizan, estos procesos se complican. Vamos con los memes. Gracias, Tocayo. A ti. Japón condenó el asesinato del segundo rehén japonés, Kenji Goto, a manos del autodenominado Estado Islámico de Irak y el Levante, acción que fue difundida en un video colgado en la web por el grupo terrorista. Hace apenas una semana, otro ciudadano japonés, Haruna Yukawa, fue ejecutado por los yihadistas.